Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Es un placer compartir con ustedes este miércoles 12 de octubre del año 2016. Tenemos necesariamente que comenzar este análisis 19 de hoy con la fecha. Hoy es 12 de octubre y vamos a hacer desde la política un breve comentario sobre este tema. Y lo entendemos así porque más que un hecho histórico, este es un hecho político. El descubrimiento de América no es un hecho religioso, no es un hecho cultural, son consecuencias. Los prolegómenos del descubrimiento de América, todos son prolegómenos, todas son acciones del poder. Ese prolegómeno ha sido colocado en segundo plano porque el poder así ha querido. El poder ha querido, con el descubrimiento de América, explicarlo, hacer la pedagogía de este hecho desde la cultura, desde la religión, desde la sociología y no desde el estudio político del hecho. ¿Qué precedentes tiene el descubrimiento? El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ese matrimonio de Fernando de Aragón, un matrimonio por conveniencia política, no por amor, sino por conveniencia política, por parte de Fernando de Aragón, que ve el reino de Aragón pequeño para la cantidad de herederos que tiene. Eso ustedes pueden tratarlo con Baltasar Gracián en El Político. Ese libro famoso de Baltasar Gracián puede ampliar lo que estamos diciendo sobre el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Cuando se produce ese matrimonio, el reino de Aragón tiene mucho mayor expansión, mucho mayor grandeza, porque se une al reino de Castilla. Ya estos dos reinos juntos tienen problemas económicos, porque se está produciendo en España la salida de los moros, o sea, la salida de los judíos y la reconversión de judíos que aceptan el cristianismo como religión propia de ellos y renuncian al judaísmo. Esos cristianos, los nuevos cristianos sefardí, que es como se llamaban a esos judíos por Sefarat, que era como se le llamaba a su tierra, forman la Santa Hermandad, que son los judíos recién convertidos al cristianismo. Eran potentados con mucho dinero, y son ellos quienes financian en parte el proyecto de Cristóbal Colón cuando se lo lleva a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y aparece el proyecto de expansión de la corona promovido por un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Presenta ese proyecto a la Iglesia Católica Española, la Iglesia Católica de la Corona, y esa iglesia es la que busca el financiamiento para este proyecto político. Ese financiamiento para el proyecto político de expansión de la corona española recién constituida de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, ese proyecto político de expansión, porque tienen problemas en Constantinopla, porque ahí están los moros y hay problemas con ellos para alcanzar y hacer negocios de la corona en Constantinopla. Entonces, ese problema
político provoca que aparezca el proyecto de buscar otra forma de buscar las especies, de expandir el reinado presentado por Cristóbal Colón. No hay dinero para eso, no hay dinero. Entonces se busca la iglesia que tiene un financiamiento, que tiene un mecenas, que es Lorenzo de Médicis, el dueño del Banco de los Médicis, que es el banco que financia todas las operaciones y todas las acciones de expansión del Vaticano, y ese banco, junto con los judíos de la Santa Hermandad, son los que financian el proyecto de descubrimiento, el proyecto que termina llamándose Descubrimiento de América. ¿Qué tenemos en esto? Coloniaje. ¿Qué tenemos en América? El coloniaje. Se ha criminalizado ese hecho político. Y ese es el hecho político más importante de América. ¿Por qué? Porque es lo que nos internacionaliza política, económica y culturalmente. Lo que nos coloca en el mapa del mundo es el descubrimiento. Se quiere hacer moral con una acción de un imperio. Las acciones de los imperios no son morales, son de conveniencia. El imperio español entonces, junto con el apoyado por el Vaticano, lo que hizo fue expandir su dominio. Y en esa lógica no hay acciones morales. Y queremos juzgar, criminalizar, hacer justicia con un hecho del poder. Y eso no se hace. Eso queda bien para los fines religiosos, para los fines morales. Pero aquí lo que estamos es frente a un hecho del poder, que para el poder la pureza es solo para la leche, para el aire y para el agua. El poder no entiende eso de pureza, entiende de su expansión. Es tanto lo que tenemos que hablar de esto, que miren qué pasa con las colonias indígenas en América hoy. ¿Dónde están las colonias indígenas? Ah, que fueron exterminadas por el descubrimiento, por el coloniaje. Sí, pero ¿qué tenemos en América? ¿Con qué nos comunicamos? ¿Con el quechua? ¿Con qué nos comunicamos? ¿Con qué estamos unidos al mundo exterior americano? Es con el idioma, es con el lenguaje, es con lo que aprendimos. Con el quechua, con los lenguajes indígenas, quienes pueden comunicarse con el mundo hoy. Los indígenas de Colombia, los indígenas de Argentina, los indígenas de Bolivia, los indígenas de Perú, no tienen capacidad para comunicarse con el mundo exterior hoy, en sus lenguajes. El lenguaje de la humanización del mundo no está en quechua, está en español, en inglés, en francés, en los lenguajes de la colonia, en los lenguajes de los imperios. Entonces tenemos que ver este hecho que se ha demonizado, se ha diabolizado, se ha endiablado el debate sobre el descubrimiento y no se ha visto el gran aporte que ha significado para el mundo el descubrimiento de América. Es un hecho del poder que no cabe moralizarlo. Vamos a hacer historia con él, pero sin buscar culpables. Esta nación, este mundo, esta zona del mundo se llama América porque la deuda de la Iglesia, repito, porque la deuda del Vaticano le cambió el nombre al continente. Y se han hecho historietas con este caso, que por qué nos llamamos América.
Nos llamamos América porque la deuda del Vaticano con el Banco de los Médici, y era el Vaticano el que expedía los títulos de propiedad de las tierras descubiertas. Era la Iglesia Católica quien daba los títulos de propiedad de las tierras descubiertas. Y para esos títulos había que consensuar, concertar con el Banco de los Médicis cada vez que se iba a emitir un título. Cada vez que había que emitir un título de propiedad en América, inmobiliario, o sea, de las propiedades, el Banco de los Médicis era que tramitaba eso, porque era quien tenía la hipoteca sobre el proyecto de descubrimiento de América. Los mapas, la agrimensura de esas tierras descubiertas, el Banco de los Médici busca a su agrimensor y a su cartógrafo, que es Américo Vespucio. Porque si era el dueño, si era quien tenía la hipoteca del proyecto, ese banco tenía que tener la certeza de la medición, la cartografía, los mapas de esas tierras descubiertas. Y es así que aparece Américo Vespucio en América y termina con el nombre. Entre Cristóbal Colón y Américo Vespucio nunca hubo un encuentro, y se ha vendido que Américo Vespucio y Cristóbal Colón eran enemigos. Dos gentes que nunca se conocieron no podían ser enemigos, porque ni Colón ni Américo Vespucio se vieron nunca. Todas estas novelas, todas estas leyendas se han escrito y están en libros de historia. Pero la realidad es que Américo Vespucio y Cristóbal Colón nunca se vieron. Y esto se llama América porque por metonimia, los mapas, la cartografía, todos los mapas, todos los planos que se hicieron sobre el continente estaban signados, estaban marcados, estaban firmados por Américo Vespucio. Y entonces por normalidad se le comenzó a llamar América, generalmente por los mapas. Pero Américo aparece porque la iglesia tiene una deuda con el Banco de los Médici. Y para emitir los títulos había que hacer cartografía, agrimensura de las tierras descubiertas. Y esa es la condición que pone el banco, que sea mi cartógrafo, que sea mi agrimensor el que mida todo lo que se ha descubierto. Es así que aparece el nombre de América sobre este continente. Aquí se ha jugado mucho con el descubrimiento, viéndolo como una fecha mala. Nosotros creemos que es lo mejor que no ha pasado. ¿Dónde están las sociedades hoy que han vivido fuera del coloniaje? Vayan a África. Si tenemos hoy una música, si tenemos danzas, si tenemos bailes, es porque el descubrimiento es una realidad sobre nosotros. Si hay un tango, un merengue, si hay un cha-cha-cha, si hay ritmos musicales, si hay un merengue, si hay una salsa, si hay una guaracha, si hay un son, es porque tenemos como colonia a España. Si tenemos un tango en Argentina, es porque hubo una danza centroeuropea que llegó a Argentina. Si tenemos un merengue hoy acompasado con un acordeón, es porque un instrumento centroeuropeo llamado acordeón, llamado bandoneón,
llegó a República Dominicana y alguien aprendió a ejecutarlo. Porque los indígenas no nos dejaron un acordeón. La tambora es árabe. Todos esos redoblantes son árabes. La guitarra es árabe. La tambora es árabe y quien enseñó a los africanos a usar la tambora, a usar los instrumentos de percusión, es el Imperio Otomano, quien lleva el uso del cuero a África. Pero aquí estamos diciendo que el timbal es africano. Nada de eso es cierto. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Me dice Elton aquí que nos han engañado, ciertamente. Cuando Américo Vespucio llega a América, ya Colón había muerto. Para que ustedes entiendan cómo se juega y se manipula la historia del mundo. Pueden buscar el libro que yo recomiendo de historia, es Historia de España, de Américo Castro. El que quiera saber qué pasó en este continente, tiene que buscarse historiadores españoles. Y yo recomiendo a Américo Castro para que se aprenda qué pasó aquí. Vamos al programa. Y hoy es un miércoles, es el ombligo de la semana. Sería bueno que nosotros nos deleitáramos el paladar con una buena ensalada de hojas, con pepino, rábano, lechuga, y si encuentran un poquito de berro, mucho mejor para su entrada. Y recuerden el aderezo. El aderezo tiene que ser a base de aceite de oliva, ajo, un poquito de sal y orégano. Es el aderezo que recomiendo. Así es que vamos a ver si el ajo nos ayuda a tratar este tema que vamos a conversar con ustedes ahora. Elton, mírame lo que tenemos aquí como título. El juez de la Junta Central Electoral, Kiko Félix, Julio César, creo que se llama, Félix, César Francisco Félix, le dicen Kiko, yo lo conozco como Kiko, fue a la Junta, la Comisión del Senado, a someterse a evaluación, y al salir de su evaluación, le dijo al país que pese al boicot dentro y fuera, las elecciones salieron bien. Es muy bueno hacer política nacionalista, buscar el nacionalismo como bandera para llenarse la cartera, que es lo que han hecho los jueces de la Junta Central Electoral. Lo que ha hecho Roberto Rosario, Rosario Graciano y César Francisco Félix es tomar el nacionalismo como bandera para ellos llenarse la cartera. Ellos están hablando de boicot dentro y fuera del proceso electoral. Yo le quisiera decir a Kiko Félix, a él personalmente, que si a quien él le tomó el testigo en Cabral, cuando él salió diputado, a David Olivero, que fue a quien él sustituyó como diputado del Partido Reformista por el municipio de Cabral. Yo quisiera preguntarle a Kiko que si él y David Olivero Segura
son la misma cosa en Cabral hoy. David Olivera, Davidcito, murió. Que si la memoria de Davidcito Olivero Félix, de David Olivero Segura, en Cabral, la memoria política, la memoria social, la memoria personal de David Olivero en Cabral es la misma de él. Porque sabe que nos conocemos bien. Que si la gente en Cabral siente el mismo orgullo de él que el que sentía por Davidcito Olivero Segura. Porque es muy cómodo usted jugar a la desmoralización, al instrumento desmoralizador más importante que ha usado el poder en los últimos tiempos, o a los elementos desmoralizadores: el odio contra el embajador. El odio contra el embajador. A eso han jugado ustedes en la Junta. A la ignorancia de la gente y a la pobreza de la gente. Son los tres elementos desmoralizadores que han usado ustedes en la Junta Central Electoral para ganarse el buen nombre de una sociedad ignorante, de una sociedad pobre y de una sociedad que odia al embajador por su preferencia sexual, no por lo que él está diciendo. Ustedes no han permitido que se conozca lo que el embajador está diciendo de ustedes, lo que los Estados Unidos dicen de ustedes, porque ustedes se han arropado en el nacionalismo y han tomado como bandera el nacionalismo para llenarse la cartera. Es tan bueno el proceso electoral que ustedes se dieron el lujo de endeudar este país en más de 30 millones de dólares con unos equipos que solo tienen un uso de 72 horas. Esos equipos tecnológicos que ustedes compraron irregularmente, compraron a una empresa corrupta, una empresa creada en paraísos fiscales llamada Indra, una empresa creada en paraísos fiscales por la vocación delictiva que esa empresa tiene. Ustedes compraron unos equipos que en el año 2020 este país no lo podrá usar. Serán chatarra. Repito, Kiko, el boicot a las elecciones, el de dentro y el de fuera, lo crearon ustedes con los métodos y las metodologías irregulares, defectuosas, delictivas, con que ustedes organizaron este proceso electoral. Las formas delictivas con que ustedes organizaron este proceso electoral. ¿Cómo ustedes, para favorecerse, compran equipos que son de un solo uso? Más de 30 millones de dólares solo para usarlos 72 horas en un país pobre. Ustedes tienen cómo explicar eso. Ustedes en la Junta tienen cómo explicar ese bandidaje de ustedes. ¿O es que tenemos jueces o tenemos salteadores? ¿Qué tenemos? ¿Jueces en la Junta Central Electoral o salteadores? ¿Qué es lo que tenemos? Porque esto es un asalto. Gastar en una nación pobre, en una nación que se muere una gente por falta de una jeringa, que se muere una gente por falta de oxígeno, que se mueren 11 niños en un fin de semana por falta de oxígeno, y una Junta Central Electoral se da el gusto de gastar 30 millones de dólares, más de 30 millones de dólares en equipo para el uso por 72 horas. El uso de equipos por 72 horas. Oigan lo que estoy diciendo. Eso hizo Roberto Rosario.
Si a ustedes le pica la visa, si a ustedes le pica la cancelación de las visas de Roberto Rosario, ¿por qué no responden a las preguntas que hemos hecho en este programa? Y hemos hecho la pregunta con toda la responsabilidad. Y todavía hoy no tenemos respuesta. 28 días después que comenzamos a hacer la pregunta, todavía hoy no tenemos respuesta, Kiko. Si te duele tanto la cancelación, pregúntale a Roberto Rosario que si es verdad que la embajada americana le canceló la visa porque su hija, una de sus hijas, con 30 años, estoy dando la edad, con 30 años, compró una villa en la Florida por $900,000 sin nunca haber declarado impuestos en los Estados Unidos. Eso es lo que hay que contestar, Kiko. Que si es verdad que en la Junta Central Electoral, delincuentes internacionales en los Estados Unidos y en España adquirieron una y dos identidades pagando $60,000 y $70,000. Es en ese nacionalismo que nosotros queremos envolvernos, en el de Duarte, que le dan $1,000 para que haga un viaje y cuando regresa al país lo devuelve al Tesoro Nacional lo que le quedó. Duarte jamás hubiera cogido $30 millones del erario para invertirlos en equipos tecnológicos de un uso de 72 horas. Equipos tecnológicos que para las elecciones del 2020 no nos sirven. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Señores, el tema de la policía se quiere simplificar. Y no es un problema de la policía. Ayer les decía eso. Aquí está lo que nos regala hoy Diario Libre. Malestares en la Policía Nacional encierran prácticas corruptas en las filas. Eso no es verdad. Las prácticas corruptas en las filas policiales son el traslado, repito, de la corrupción del poder, la corrupción de los grupos operativos del poder, ligados a la violencia, a la criminalidad y la delincuencia, que han sido trasladados a las instituciones del Estado. Es menor la corrupción que hay en la policía a la que hay en el Senado, a la que hay en la Cámara de Diputados. Preguntamos, la corrupción que hay en la Cámara de Diputados, la corrupción que hay en el Senado, la corrupción que hay con los tucanos en el Senado, es menor que la que hay en la policía. La corrupción que encontró José del Castillo en Indotel es menor que la que hay en la policía. La corrupción que hay aquí en Industria y Comercio, la corrupción que hay aquí en Procompetencia, con el caso de la Cervecería Nacional Dominicana, y el robo al Estado y el robo a la sociedad de 7,016 millones de pesos de la Cervecería Nacional Dominicana, es menor que la corrupción que hay en la policía. Y miren este irresponsable, este señor llamado Alfredo Pacheco, el vocero del PRM, lo que está proponiendo como demagogia, como un demagogo que es. No, pónmele la cara, Humberto, para que se sepa quién es.
es Alfredo Pacheco, el vocero del PRM, que está proponiendo una ley para aumento salarial. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Qué vamos a grabar? ¿Usted se atreverá a someter al Congreso una ley para soportar este aumento salarial en el cobro de impuestos a la cerveza light? ¿Usted tiene los pantalones para eso? Para someter una ley al Congreso donde se grave a la Cervecería Nacional Dominicana por el robo que hace sobre el Estado Dominicano y sobre la sociedad y sobre los consumidores. ¿Usted tiene el coraje para eso? No, usted quiere aparecer en el periódico con una solución aislada, con una solución inservible, Alfredo Pacheco. El problema de la policía es un problema del poder. El problema de la policía es un problema del poder. Y todos aquí quieren jugar, todos aquí se quieren aprovechar de este juego. Los periódicos piensan que este es un problema de relaciones públicas o que este es un problema de los medios de comunicación. Este es un problema político. Repito, esta es una demanda política la que estamos viviendo. El problema que este país tiene a nivel de violencia, criminalidad y delincuencia va más allá de que un diputado vulgar, de que un diputado irresponsable como Alfredo Pacheco proponga un aumento generalizado de policía y de empleados públicos sin establecer de dónde va a aparecer el dinero para eso. Para salir del paso. Populismo congresal. El populismo de Alfredo Pacheco. Soluciones fáciles para problemas complejos. Eso es lo que es el populismo. Y él lo aplica desde la oposición, que es lo triste. Este problema que tiene el país, que hoy nos regala una organización internacional que nos está diciendo lo que hemos dicho en este programa por mucho tiempo. Afirman, hay 600,000 jóvenes que están en la delincuencia en República Dominicana. Para todo el que ha visto este programa, eso no es nada nuevo. Eso es pan comido. Porque cuando lo decíamos aquí, la gente se alarmaba. Este país tiene cerca de 250,000 jóvenes enrolados en pandilla. Y esos no son enfermos mentales. Esos jóvenes que están enrolados en pandilla, que están en la delincuencia, la violencia y la criminalidad organizada, no son enfermos mentales. Son personas, repito, esos jóvenes, esos preadolescentes y esos adolescentes, son personas a quienes el sistema social les ha eliminado su inteligencia crítica. Son personas a quienes el sistema social les ha habituado a sentir la maldad como un asunto popular. Esos jóvenes, esos preadolescentes, esos adolescentes que están en la delincuencia hoy, son preadolescentes, jóvenes y adolescentes a quienes la autoconciencia, esa voz de la conciencia, le ha sido eliminada porque ni la escuela, ni la iglesia, ni las organizaciones socializadoras han permitido que ese joven entienda qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y le han movilizado sus creencias a tal punto que él ha visto y siente y vive y piensa en la maldad como algo normal. Ustedes vieron ayer una señora en una jipeta, dobla en U, en una de las calles de la capital. Se ha hecho viral la escena y un Ahmed saca la pistola y dispara contra una goma. El debate se ha centrado en quién es culpable, si la mujer o el Ahmed. No, el problema es que no hay autoridad.
y que la autoridad en este país, ni la sociedad, ni los ciudadanos, las reconocen. Tan simple como eso. Es que la maldad es la banalidad de la maldad, es la vulgaridad de la maldad. Es que obrar mal se ha hecho una costumbre en este país. Es que actuar de mala manera es lo normal. Es que aquí tenemos autoridades, tenemos jefes de gobierno, hemos tenido eso. Pero, ¿quién es el responsable del orden público? Tenemos autoridades. Yo soy el jefe de la policía, yo soy el jefe del ejército, pero ¿quién es el responsable del orden? Yo soy el presidente de la República, yo soy el jefe de la nación, pero ¿quién es el responsable del orden constitucional del país? ¿Dónde está? ¿Quién reconoce el jefe del orden o el responsable del orden constitucional del país? ¿Dónde está? ¿Dónde lo sentimos? ¿Dónde está el poder coactivo del Estado? ¿Dónde está el poder coactivo de la sociedad? Tú tienes 600,000 jóvenes en la violencia, la criminalidad y la delincuencia. ¿Tú sabes por qué están ahí? Porque ellos no saben distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Porque le hemos enseñado que la maldad es la normalidad, no la bondad. Por eso tenemos esos jóvenes ahí. Porque el fracaso de la iglesia, el fracaso de la escuela, el fracaso de las organizaciones sociales, clubes deportivos, juntas de vecinos, no permite que ese sistema social integre a ese joven eso que se llama la voz de la conciencia. Ese autocontrol, esa autoconciencia, para que yo sepa cuándo actúo mal y cuándo actúo bien. Y la televisión, las redes sociales, la radio, todo lo que tengo como escena para aprender, aprendo por imitación a comportarme mal. Aprendo por presión social a comportarme mal. Aprendo por identidad social, o sea que no tengo identidad personal, porque se han encargado estas redes sociales de borrarme todo lo que yo tengo que tener como conciencia crítica. Yo no sé lo que está malo y lo que está bien. Yo solo conozco la maldad como cosa que es buena. Y me la enseñan en una novela, me la enseñan en una película, me la enseñan en una canción, me la enseñan en la música. Y me dicen que es Omega el modelo de la popularidad. Lo que es popular es Omega. Lo que es popular es Mozart La Para. Es a eso que nos hemos habituado. Y lo que es popular es Kim Kardashian, que coge y se saca fotos desnudas y se la manda a un basquetbolista. Y eso es la normalidad. Es que nos han enseñado, nos han raptado compulsivamente como sociedad el determinar las posibilidades de determinar, de hacer la criba, hacer la discriminación entre lo que es bueno y lo que es malo. Ese joven no es un enfermo mental, no es un no es un joven con necesidades mentales, es un joven a quien la sociedad, el sistema social, el sistema político les ha arrebatado la autoconciencia y el autocontrol. Esa voz interior que debe tener todo ser humano, la voz de la conciencia. El saber por tu propio albedrío cuándo actúas mal y cuándo actúas bien. Es ahí donde está el problema. Por eso tenemos un policía que coge y dispara contra la goma de una jipeta porque no sabe distinguir entre la maldad y la bondad. Por eso es que lo hace. Y la mujer gira en U porque tampoco sabe distinguir entre cuándo actúa bien y cuándo actúa mal. Y entonces nos centramos en buscar el culpable. No, es que hemos fracasado. Es que hemos fracasado. Y la popularidad del mal ha arropado todo. Esa popularidad que tiene el mal, de ese despliegue
en los medios de comunicación de la maldad es lo que estamos viendo como una normalidad hoy. Por eso nadie respeta a nadie. Porque estamos viendo presidentes que son los jefes de gobierno, pero no son los responsables de su gobierno. Ese es el gran problema. Saber quién es responsable del mandato gubernamental en este país. No quién es el jefe. Todos sabemos quién es el jefe. ¿Quién es el responsable? Es lo que no conocemos. Si usted tiene su ensaladita, de seguro que podrá encontrar por ahí por su casa quizás un pollito guisado o una pechuguita en salsa agridulce. Póngale un morito de habichuelas rojas o habichuelas negras o un morito de guandules. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Ayer, el ministro de Industria y Comercio, en una de esas ráfagas, en uno de esos esperpentos que le caracterizan, nos decía eso en una reunión con pequeñas y medianas empresas. Colocarán productos de las pymes en el exterior. Yo le pregunto al ingeniero Temístocle Montaz que qué pymes, cuando él representa, es miembro de un gabinete donde se discute un presupuesto, y quisiera saber si él estaba en la discusión del Consejo de Gobierno donde se discutió el presupuesto, porque parece que él no estaba. Porque un gobierno que anda buscando 57,000 millones de pesos más en recaudaciones a la sociedad y a los ciudadanos, a partir de crear, de aplicar decisiones como la que ha tomado el director general de Impuestos Internos en los últimos 10 días, no es para que un ministro de ese mismo Consejo de Gobierno esté diciendo hoy que apoyará a instituciones, organizaciones económicas y comerciales que están a punto de colapsar. ¿Qué tenemos nosotros en las pymes? Cuando usted me graba la materia prima, cuando usted me graba las utilidades de los empresarios de zona franca, usted me está impidiendo que esas zonas francas se puedan expandir. Usted me está impidiendo, con el gravamen a la materia prima, me está impidiendo que esas empresas puedan capitalizarse. Con la agravante, oigan bien lo que estoy diciendo, el gobierno va por 57,000 millones de pesos, pero va por 57,000 millones de pesos en recaudaciones, atacando, lastrando, disminuyendo, deprimiendo el consumo. Porque cuando usted aplica impuestos como estos tan regresivos, usted no puede esperar que el consumo crezca, porque no hay expansión económica. Y si no hay expansión económica, usted va a cobrar menos ITEVI y va a cobrar menos impuestos sobre la renta. Y si usted cobra menos impuestos sobre la renta y menos ITEVI, ¿por qué? Porque la gente dispone de menos capital. Es que es una brutalidad lo que se está haciendo. Repito, no es un hecho delictivo, es un acto abusivo
lo que está haciendo el gobierno en el afán fiscalista que tiene. Es que están lastrando las posibilidades de consumo y no se dan cuenta. Son tan estúpidos que no se dan cuenta que están lastrando las posibilidades de los hogares, las posibilidades de las personas de comprar más para que haya más ITEVI. Y se inventan cosas coyunturales que terminan lastrando el propio presupuesto, porque ya de por sí es imposible que en el año que viene el gobierno pueda conseguir esos 57,000 millones de pesos, cuando está tomando decisiones que lastran el consumo. Es que ni siquiera entienden lo que está pasando. Cuando usted lastra el consumo, cuando usted agrede el consumo, usted no puede querer cobrar más impuestos. Es que no piensan. Entiendan bien, no soy economista, yo lo que soy es político. Y leo Milton Friedman, leo Paul Krugman, leo Joseph Stiglitz, que son mis economistas de cabecera, para tener criterio cuando tengo que evaluar decisiones políticas. La economía de las acciones políticas es lo que estudio y es lo que trato con ustedes. ¿Cómo afecta una decisión política el bolsillo de ustedes? Para eso es que estudio economía, no para hacerme economista. Me basta con ser político. Y entiéndanlo así. Ustedes verán el lastre, el problema que tendrá se están enredando ellos mismos. Es tanta la maldad, tanta la venganza, tanta la represalia contra el empresariado, que ellos mismos se están haciendo daño y se están matando como Chacumbele. Y no lo entienden, porque están inspirados en la maldad, en la venganza. Eso es lo que pasa con esta gente, que solo conocen la venganza, porque no son capaces de articular un diálogo, ni de discutir, ni de debatir sus puntos de vista con nadie. Solo conocen la fuerza y el abuso. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Ayer, la Federación de Bancas de Apuesta hizo esta denuncia. FENABANCA pide al procurador intervenir negocios ilegales. Yo no voy a hablar de las bancas, yo voy a hablar de la adicción al juego. La adicción al juego es igual que la adicción a la droga, a los químicos, a las pastillas, a las benzodiazepinas, al cigarro. Las adicciones no son malas per se. Lo que son es una mala solución a un problema, a un conflicto. El juego, buscar el juego para resolver un conflicto económico, eso es lo que es malo. El juego no es malo en sí, es el uso que tú le das al juego. Cuando tú usas el juego, igual que la droga, para resolver un conflicto, ese uso, esa mala solución es el problema. Y aquí, en el país, se ha promovido el vicio del juego. Un vicio es el deleite que la sociedad no admite. Eso es un vicio. Los vicios son deleites, placeres que la sociedad no admite.
Por eso se llaman así, vicios. La mala solución a un problema económico, usar el juego como ir a coger prestado sin saber de dónde se va a pagar. Eso es lo que es la mala solución. Es una falsa solución, jugar. Y promoverla desde el Estado, que es lo que se ha hecho. La maldad de estos juegos de azar, si hay bancas ilegales, es porque el poder político y social le interesa tener entretenido en malas soluciones a la sociedad dominicana para que no piense en su realidad social y su realidad cultural. El juego de azar es un vicio igual que la droga y lo promueve el Estado buscando impuestos. Lo promueve el Estado dominicano buscando impuestos, sin medir el daño que están provocando estos juegos sobre la conducta del ser humano, que es lo que tengo que tratar con ustedes. Cómo al ser humano se le induce desde los medios de comunicación a jugar como una solución a un problema vital. Como el Estado no puede resolver a la demanda más compleja que tiene el ser humano, que es vivir, entonces induce al ser humano al vicio del alcohol, al vicio del juego y al vicio de la droga. Esto es una ideología de poder. Las bancas responden a una ideología del poder político y social. Por eso usted encuentra senadores como Julio César Valentín, senadores como Pedro Alegría, senadores como Antonio Cruz, que son grandes portentados del juego de azar. Antonio Cruz llegó a ser hasta vicepresidente del Senado. Por eso ustedes ven al presidente Medina aquí. Por eso le digo lo que le digo. En el entierro del hermano de Juancito Espor, un tal Richard que murió repentinamente en el fin de semana y que nadie se ha pedido que se investigue la causa de esa muerte repentina. Pero el presidente fue, y es su derecho, pero es el hermano de un político que vivió de la promoción de malas soluciones a los seres humanos, promoviendo inconductas en los seres humanos, promoviendo malos comportamientos de los seres humanos, y se hizo rico a partir del mal comportamiento de la sociedad dominicana. Y eso no es dable para un político. A un político no le toca eso. A un político no le toca convivir con las adicciones si no tiene soluciones para ellas. Porque las adicciones, como le digo, no son malas, sino que son malas soluciones a problemas reales. Y el político está para participar con el ser humano, con la persona, en la solución al problema real. Ese es el lugar del político. El político no puede estar en la banca de apuestas, ni puede estar en la licorera, buscándole una solución al problema que tiene un ser humano. Esas demandas complejas que tiene el ser humano son del político, no son del propietario de una banca de apuestas, no son del propietario de un colmadón que venda cerveza, son de los políticos. Y los políticos han rehuido a su responsabilidad y a su compromiso con la sociedad. Y se solazan en las bancas de apuestas. Y son las bancas de apuestas quienes sirven de comodín para conseguir dinero y hacer campaña electoral. Por eso tenemos esta ilegalidad hasta en las licencias que se están otorgando. Y usted puede estar seguro que esa ilegalidad es auspiciada por el propio poder político y social. Me dice Elton que mi tiempo se acabó, tengo que respetar a Humberto y al Flaco, que son los que mandan aquí. Nos veremos mañana a las 12 del día.